Amigas y amigos, seguimos en estos cortos teológicos, ¿no? El otro día terminamos con la ascensión de Jesús, que está sentado a la derecha del Padre, de ese Padre que es el seno paterno, ¿no? El unigénito de Dios que está en el seno paterno, Él nos lo ha dado a conocer, ¿no? De ahí deriva el significado del juicio, el tema que sigue ahora. Ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Constantinopla añade, de nuevo ha de venir, y en gloria a juzgar a vivos y muertos. ¿Ya? Veamos el significado de una reflexión sobre ese juicio. En primer lugar, este tema del juicio que ha de venir, ¿ya?, ha marcado, debido en parte a esa teocracia del Pantocrátor del Concilio de Nicea, presidido por Constantino, que marcó toda la Edad Media, una especie de autoridad poderosa que impondría con poder su voluntad y castigaría a todos los que estaban en contra, digamos. Ese tema en que en el Evangelio hay también textos que dan pie para eso, pero se acentuó esa dimensión, que es un acento absolutamente secundario en lo que es la espiritualidad del Evangelio, la buena nueva del Evangelio de Jesús, ¿no? Y eso marcó un famoso texto que, aunque ha sido muy bien elaborado por la música de Mozart, ¿no?, el Requiem de Mozart, ¿no?, que es el tema del dies irae, dies illa, aquel día, cuantos tremor et futuros, cuánto temor, cuánto miedo da esa irrupción futura, cuando venga el juez que ha de venir a exigir, digamos, estrictamente todas las cosas, ¿no? Una especie de expectativa de una cuenta en que será medido todo al detalle, ¿ya? Como un tema del Antiguo Testamento rabínico, ¿no? A ver, el cumplimiento de la Torá en su minucia total, ¿no? Cosa que Jesús rechazó totalmente, y en eso consistiría la nueva alianza, la buena nueva del Evangelio, ¿no? Hay un salmo, el Salmo 51, en un versículo 5, en que dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando juzgues. Que cuando juzgues, según tus palabras, venzas. Venza el significado de tus palabras. Y esas palabras son la misericordia. Dios es misericordia. Ese es su seno que ha sido revelado en Jesús, ¿no? No eso. Entonces, ese era el tema cuando dice que ha de venir con gloria. Esa gloria es doxa en griego, pero doxa es como el rostro de Dios o el seno del Padre. Su gloria es lo que Él es, su misericordia, su seno paterno-materno. Esa es su gloria, ¿ya? Por eso aquellos textos de Juan, el capítulo 8, cuando vincula el juicio a la misericordia, dice, capítulo de Juan 8, 26 al 28, dirá, mucho podría hablar de vosotros, dice, y juzgar, pero el que me ha enviado es veraz, y lo que le he oído a él es lo que hablo yo al mundo. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Cuando lo hayan levantado en la cruz, sabrán que yo soy. Eso revelará que Dios es solidario en el mal donde más duele, es misericordioso, está con las víctimas. No viene a condenar, viene a salvar. Como dirá el mismo texto de Juan, en el capítulo 3, ¿no?, en el diálogo con Nicodemo, cuando también alude a este tema diciendo lo siguiente, ¿no? Dice, porque Dios no ha enviado al Hijo para condenar al mundo, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna.
porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. ¿Ya? Es el tema ese. El juicio no es un juicio para condenar a nadie, es un juicio para salvar, para ayudar a recapacitar. Es lo que marca quizá una muestra importante del tipo de juicio, es la parábola de Jesús del hijo pródigo, ¿no? Que vuelve, habiéndolo derrochado todo, viene a ver si el padre le reta o le da algo, ¿no? Y el padre, sin preguntarle nada, lo abraza y lo viste y le hace una fiesta, porque había que celebrarlo, que este que estaba perdido haya sido salvo, ¿no? Y ese es el tema, la imagen del juicio, ¿no? Obviamente hay la posibilidad, como dice el capítulo 3 mismo de Juan, de una reacción contra esa misericordia de Dios, ¿no? En que uno prefiera la propia autocondenación a abrirse a ese juicio de Dios salvífico, ¿no? Aquel texto que el Evangelio de Juan, el capítulo 9, en una notable parábola, ¿no? La del ciego de nacimiento, que no es parábola, es un tremendo mensaje, el ciego de nacimiento, que al final termina diciendo: yo he venido para que los que no ven, que parecen ciegos, vean, y los que creen ver, ellos se queden ciegos. Y hay esos fariseos que se sienten aludidos con eso y dicen: entonces nos tratas de ciegos a nosotros. Y Jesús les dice: ojalá fueran ciegos, pero con que dicen vemos, su pecado permanece. Es la alusión que hace también la tradición sinóptica en Mateo 12, ya, versículo 31, 32, todo será perdonado, incluso la blasfemia contra el Hijo del Hombre. Pero hay un pecado que no puede ser perdonado ni en este mundo ni en el otro, que es el pecado contra el Espíritu Santo. O sea, el pecado contra conciencia, a plena conciencia de que eso es malo, ¿ya? Ese es el tema. Uno tiene que autojuzgarse para que no tenga un impermeable frente a la misericordia de Dios, que es el único criterio del juicio. Si ante lo que Dios es, uno no baja del burro, se autocondena. Pero es la misericordia el criterio del juicio, no la condena. Y eso es un correctivo enorme que hay que hacer a ciertas formaciones pedagógicas o pseudopedagógicas de la catequesis, de un juicio condenatorio y temible. La forma, la coyuntura que tienen los sinópticos para expresar esta coyuntura del juicio final, ya lo que llamamos el juicio final, ¿no? Es triple esa coyuntura. Una primera es una coyuntura histórica. Por ejemplo, Marcos 13, el capítulo 13 de Marcos, cuando habla de la forma cósmico-mítica de esa coyuntura. Dice lo siguiente, Marcos 13, del 2 al 23. Dice, hace alusión a la destrucción del templo de Jerusalén, una coyuntura histórica, ¿no? El Evangelio de Marcos se elabora justo antes, seguramente, de la destrucción del templo, y por tanto está en ese contexto de un tremendo peligro histórico en el mundo judío, como fue la destrucción que hizo Roma del templo y la primera gran destrucción de la ciudad de Jerusalén, ¿no? Y entonces dice: mirad que no os engaña nadie, vendrán muchos en mi nombre, usando mi nombre y diciendo yo soy, y engañarán a muchos. Cuando oigáis hablar de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis, porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin, etc. Y entonces dice: os entregarán a los tribunales, serán azotados en las sinagogas y comparecerán ante gobernadores y reyes por mi causa,
para que den testimonio. Y es preciso que antes sea proclamado. Es decir, va dando el contexto que implicaba lo que fue el primer decreto de Nerón contra los cristianos, esa tremenda dificultad, esa coyuntura histórica. Y esa coyuntura histórica marca una irrupción del fin, el juicio. Entonces, y ahí dirá, estén confiados porque no se preocupen de qué van a hablar, se los llevan a juicio, porque yo estaré con ustedes. Y serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin se salvará. O sea, es una coyuntura histórica, de guerra, de peligro tremendo histórico, en cuyo contexto hay que mantener la esperanza. El juicio es de misericordia, no de destrucción. Y aunque haya destrucción, el juicio es de misericordia, es salvífico. Es el primer contexto. El segundo contexto que marcan los sinópticos es el de la coyuntura cotidiana. Por ejemplo, Mateo 24, del versículo 38, dirá, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres muriendo en el molino, una será tomada, la otra dejada. Velad pues, porque no saben qué día vendrá su Señor, ¿no? O sea, uno va en el auto, choca y muere, y el otro sigue. Es la cercanía del final cotidiana, lo que ocurre todos los días en las noticias. A uno le llega, a otro no le llega. Y te puede llegar a ti cuando menos te esperas, porque llega de esa forma, cotidianamente. Entonces, esperad en esa situación cotidiana, estad siempre atentos a que la irrupción es misericordiosa. Estad atentos, ¿no? Y en esa línea también es la que se expresa en Lucas, que lo pone en forma ya de cósmico-mítica, ¿no? Lucas 21, ¿ya? Y dirá, el versículo 25 en adelante, dice, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y de las olas, muriéndose los hombres de terror y de ansiedad por las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Una expectativa cósmico-mítica, ¿no? Hoy día tenemos a veces eso, digamos, de explotar bombas atómicas, el mundo se fulmina, se termina. Y entonces viene, pero la irrupción del fin es la irrupción de la misericordia. Y termina el versículo 28, cuando empiecen a suceder estas cosas, cobrad ánimo y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. Se acerca vuestra liberación, ¿ya? Es siempre ese mismo tema, ¿no? El juicio es de misericordia, es del Padre que tiene un seno materno, ¿ya? Y por eso, dirá ese texto que acabo de leer, cuando pasen estas cosas, cobrad ánimo porque se acerca, en Gisei, dice el griego, está cerca su liberación. Es la misma palabra que emplea la entrada de Jesús en escena en el Evangelio de Marcos para decir qué es la buena nueva, qué es el Evangelio, cuál es el anuncio de buena nueva. Dice Marcos 1:14, ¿no? Vino, después de ser bautizado, vino a Galilea a anunciar la buena nueva. Y dice, ¿en qué consiste esa buena nueva? Que el reino de Dios se ha acercado. Ahí se ha acercado. No es un Dios lejano y castigador, es un Dios que se ha acercado, está cerca. Por tanto, cambien de mentalidad. La mentalidad del Dios lejano y castigador es falsa, no corresponde a lo que Dios es. Dios es cercano a toda la gente de la calle. Esa es la buena nueva. Dirá, cambien de mentalidad, por tanto, y crean en esa buena nueva. Ese es el cambio radical del concepto de Dios que hay en el cristianismo original, ¿no? Dios no es lejano y castigador, su juicio no es condenatorio, es ejercicio de lo que Él es, misericordia, ¿ya? Y esto para vivos y muertos.
Ya, vendrá a juzgar a vivos y muertos. Ahí hay un texto que está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15, en que Pablo, a partir de lo que dice él de la palabra del Señor, dice el texto de Pablo, os decimos esto como palabra del Señor. Nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en las nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires. Pablo cree, porque Jesús había dicho, según esa tradición, no pasará esta generación antes que venga el Hijo del Hombre, no se terminarán las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Esas frases, ¿no?, habían llevado a la convicción de Pablo de que a él lo pillaría vivo. No pasará esta generación, él era joven, dice, a mí me pillará vivo, ¿ya? Y había esa cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, los que vivamos, cuando irrumpa el Señor, saldremos al encuentro de él a las nubes. Los que hayan muerto resucitarán. Ese tema marca la fórmula. Pues bien, Dios irrumpe para vivos y para muertos, sin pronunciarse en si será en esa generación o no. Será un tema que veremos el próximo día, ¿no? Lo que ha dado pie, esa perspectiva de no pasará esta generación, ¿no? En la moraleja fundamental que hay aquí es que la oportunidad para todos de esa irrupción del juicio misericordioso del seno del Padre, que es acogimiento, no es exclusión sino acogimiento, será, no se preocupen, dice, porque todo el mundo se enterará. Cuando irrumpe, todo el mundo experimentará lo que significa ese acogimiento del Padre, como ocurrió con el Hijo Pródigo, como ocurrió en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, con la mujer sorprendida en adulterio fraganti, que la querían condenar. Y al final Jesús le dirá, yo tampoco te condeno, vete y no peques más, ¿no? Experimentando la misericordia no pecarás más, te darás cuenta de lo que significa el valor de ser acogido. Dice, será como un relámpago, en Mateo 24, o con otra imagen dice, serán como un cadáver donde llegan los buitres. No se preocupen de que los buitres llegan al cadáver, que Dios acoge a la persona donde esté, en su cotidianidad, en su situación histórica complicada o en formas más míticas, con esas tres distintas formas de expresar esa irrupción del juicio, ¿no? En todo caso, es la cercanía de Dios la que se expresa en el reino durante la vida. Descubrid que Dios se ha acercado a toda la gente de la calle, esa es la buena nueva, la cercanía de Dios. Yo estoy ahí, pase lo que pase, y esa misma cercanía es la que se expresa en el criterio final del juicio. Está cerca, o sea, levanten la cabeza, como dice Lucas, no, porque está cerca su liberación. El juicio es liberador, no es condenatorio, y descubrir eso es lo que cambia el corazón de la gente, lo que permite descubrir que lo que vale la pena en la vida es decidir en la línea de la alteridad misericordiosa, porque Dios es misericordia. Ese es el tema fuerte para mí de esta frase del credo, que ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Es una esperanza, no es un temor, un miedo, al contrario, es una apertura del corazón a la misericordia como lo definitivo de la existencia. No es el temor, sino la misericordia, lo definitivo de la existencia. Porque Dios es eso. Y siempre será eso, pase lo que pase. Bien, ese es el tema. El próximo día completaríamos esto con la frase que añade Constantinopla, el concilio de Constantinopla, está solo ahí, y su reino no tendrá fin. Veremos a qué ha dado origen esa expresión. Y su reino no tendrá fin después del juicio o en la irrupción del juicio. Que estén bien.